con la presentación. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado para una conferencia más de parte de Tech Energy. Mi nombre es Jason Carbajo, actualmente lidero esta empresa y estamos trayendo para ustedes bastante contenido de valor, en el cual en esta ocasión, en este día, tenemos la dicha de poder presentarles una conferencia internacional en donde vamos a poder ver y conocer un poco sobre los avances de la autogeneración y cogeneración, de la mano de Ember, quien nos va a poder brindar una fabulosa presentación el día de hoy. Así que les agradezco a todos por haber asistido, por estar presentes, por conectarse desde temprano. Muchísimas gracias. Y voy a hacer la presentación del doctor Ember. A ver, bueno, quien nos va a brindar la presentación del día de hoy de la conferencia es Ember Suárez Lozano, es abogado y socio de la firma Oge Legal Service, es candidato a magíster en energías renovables, ¿sí? También es especialista en regulación de la energía eléctrica y gas y derecho minero energético, servicios públicos domiciliarios y derecho contencioso administrativo. Fue miembro de algunas firmas de abogados, estuvo vinculado a compañías como Codensa, Emgesa, ISA, Celsia, Gas Natural 20, y también es parte de la planilla docente del Departamento de Derecho de Minero Energético de la Universidad Externado. Así que Ember cuenta con más de 17 años de experiencia en lo que es derecho energético, y le doy las gracias nuevamente, Ember, amigo, por darte este tiempo, por darnos la dicha de poder contar con tu presencia de manera virtual y poder realizar esta pequeña conferencia internacional. Así que, Ember, muchas gracias, bienvenido. Buenas noches, Jason, muchas gracias por la presentación. Gracias a ti, a Tech Energy, por el espacio que nos da en esta tarde del día viernes 24 de abril. Y sobre todo por unir diferentes latitudes en pro de compartir aspectos relacionados con la autogeneración, la cogeneración y la generación distribuida en Colombia. Y bueno, pues muy bienvenidos todos los que están conectados desde diferentes países, México, Chile, Perú, que nos da la oportunidad hoy a través de Jason en compartir con ustedes los principales aspectos que tiene la regulación en Colombia frente a estas figuras. Estas figuras han estado presentes en el mercado eléctrico, en los mercados energéticos en Colombia desde 1994. Sin embargo, han tenido una evolución o un despertar a partir del año 2014. El año 2014 en Colombia tuvimos la expedición de una ley que activó los aspectos y los proyectos relacionados con renovables, fuentes no convencionales de energía renovables y proyectos de eficiencia energética. Esos dos capítulos en Colombia se materializan a través de unos vehículos que son la autogeneración, la cogeneración y la generación distribuida. Y son los puntos que vamos entonces a mencionar y a compartir. La idea es identificar qué tenemos en la regulación hoy en Colombia, cómo se ha aplicado esa regulación y si se han identificado algunas brechas en función de la aplicación de esa regulación, compartir, digamos, algunas experiencias, producto del acompañamiento que hemos dado desde la firma a diferentes proyectos y a diferentes iniciativas. En lo que tiene que ver con la parte primera de qué tenemos nosotros en Colombia y de manera transversal para otros países también y otras latitudes, tenemos los recursos energéticos distribuidos, y dentro de esos recursos energéticos distribuidos tenemos figuras como son la autogeneración, la generación distribuida, los esquemas de almacenamiento, vehículos eléctricos, porque allí confluyen todos los avances tecnológicos y las nuevas fuentes de generación de energía bajo ese gran nombre que es los recursos energéticos distribuidos. Desde el año pasado,
el gobierno, a partir de una ley del Plan Nacional de Desarrollo, impulsó y dio una instrucción de desarrollo para la electrificación de la economía. Y la electrificación de la economía no es más que impulsar y desarrollar estas figuras como son la autogeneración y la generación distribuida. En Colombia tenemos entonces, como les mencionaba ahorita, desde el año 2014, tenemos una serie de disposiciones que activan el desarrollo de nuevos negocios y soluciones energéticas en función de renovables y eficiencia energética. En Colombia, de estas tres figuras, autogeneración, generación distribuida y cogeneración, en el orden han tenido evolución o mayor desarrollo. Primero, la autogeneración, segundo, la cogeneración y tercero, la generación distribuida. En ese orden ha ido fortaleciéndose el desarrollo de proyectos en Colombia acogiendo esta figura. Acá, como podemos ver, tenemos a partir de esa ley de 1715 en el año 2014, tenemos una serie de disposiciones que básicamente lo que establecen es, primero, definen cuál es el umbral en Colombia, cuál es el límite en Colombia para identificar cuando estamos en autogeneración a pequeña escala o autogeneración a gran escala. Tenemos también disposiciones relacionadas a fondos que permiten el apalancamiento de proyectos para desarrollar a través de estas figuras de autogeneración o generación distribuida. También tenemos unas disposiciones expedidas por el regulador en Colombia que lo que hacen es viabilizar, uno, procesos de conexión a la red de estos tipos de proyectos. Dos, reconocimiento de excedentes que se entregan a través de la autogeneración. Y eso lo tenemos regulado tanto para zonas interconectadas como para zonas no interconectadas. De manera que esos son los principales aspectos que tenemos hoy por hoy como vehículos e instrumentos para materializar el desarrollo de proyectos. Autogeneración, cogeneración, generación distribuida y plantas menores. La autogeneración en Colombia tiene unas características y tuvo unos cambios, repito, a partir del año 2014. Antes existía la autogeneración. Lo que sucede es que antes una de las características que tenía la autogeneración era que no podía vender excedentes. Llegó el año 2014 con la ley 1715, eso cambió y se entró entonces en sincronía o en el mismo nivel con la cogeneración, la cual antes del 2014 ya estaba regulatoriamente habilitada para vender excedentes de energía. La generación distribuida llega con una definición a partir de la ley 1715 y en especial a partir de una resolución que es la 030, pedida por el regulador en el año 2018. Las plantas menores han estado también muy presentes y son el vehículo para materializar proyectos a gran escala y poder entonces participar incluso en el mercado de energía mayorista. Entonces, tenemos una frontera en materia eléctrica, en materia del mercado de energía eléctrica, y es aquellos proyectos que están debajo de una frontera para poder participar en el mercado, y es hoy por hoy esa frontera la tenemos identificada en 1 megavatio. 1 megavatio hacia arriba existe la opción, hasta 10 megavatios, hasta 20 megavatios existe la opción de poder participar en el mercado de energía mayorista, de manera que la figura que se escoja, bien sea que cualquiera de estos en plantas menores y el energético que se escoja, gas natural, solar, que se escoja y esté en esa capacidad instalada, tiene la posibilidad de participar hoy en el mercado de energía mayorista, despachando y ofreciendo su energía. A partir de 20 megavatios ya no es una opción, es mandatorio que todos los proyectos participen en el mercado de energía mayorista bajo la denominación entonces de plantas despachadas centralmente. Esa figura es la que estamos viendo en cuarta línea a través de ya proyectos por encima de 5 megavatios, 1 megavatio, para el desarrollo y la bienvenida a las renovables y a la generación a base de gas natural. Como lo mencionaba, tenemos entonces la definición de generación distribuida a partir del año 2018. En Colombia la generación distribuida está definida como la producción de energía eléctrica
y tiene que ser desarrollada, en este caso en Colombia, por una persona jurídica. Tiene un umbral y el umbral es 0.1 megavatios. Entonces vemos básicamente tres características que son, primero, la exclusiva producción de energía, 1. 2, tenemos lo relacionado entonces con la exigencia de ser persona jurídica. Y 3, tenemos entonces un umbral que es 0.1 megavatios. Ahí nos acompaña el ladrido de un perrito que tenemos acá, entonces disculpen la incomodidad con nuestro amigo canino que nos acompaña con su intervención. Entonces, tres características esenciales alrededor de la generación distribuida. La generación distribuida, como les mencionaba, no ha tenido el desarrollo que ha llegado a tener la autogeneración ni que ha llegado a tener la cogeneración. Entonces, vamos a focalizarnos en los principales aspectos de la autogeneración, no sin antes, ya habiendo identificado las definiciones que tenemos alrededor de la generación distribuida, no sin antes destacar que la cogeneración tiene la característica de ser un proceso combinado en donde tenemos la producción de energía eléctrica y la energía térmica a partir de una actividad productiva. Entonces, también una de las características las vamos identificando en la definición. En Colombia, la cogeneración ha sido tradicionalmente identificada y el sector que apalancó la cogeneración fue el sector de los ingenios azucareros en Colombia. Tienen unas características, principalmente, digamos, hemos identificado siempre procesos acompañados de generación con residuos, productos de un proceso principal, o en este caso, como nos menciono, puede ser entonces la extracción de la azúcar de la caña en los ingenios azucareros. ¿Qué tenemos entonces en la autogeneración, siendo la autogeneración la principal figura que ha tenido mayor desarrollo en Colombia, a partir de gas natural, a partir de fuentes no convencionales de energía renovable? Tenemos una resolución hoy que está expedida hace 2 años. Esta resolución es la 030 del año 2018, regula lo concerniente a estos proyectos, bien sea a partir de gas natural, bien sea a partir de gas licuado de petróleo, GLP, o bien sea a partir de celdas fotovoltaicas. Si estos proyectos están en zonas interconectadas, tienen que regularse por la resolución 030 del 2018, expedida por la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas. Cuando estos proyectos están en zonas no interconectadas, en zonas aisladas, no interconectadas, la regulación cambia. Y allí ya la aplicación no es la 030, sino la 038, también del mismo año. ¿Cuál es la diferencia? Entre otras características, la diferencia que tienen estas dos normas está muy asociada a la remuneración de los excedentes de energía que se produce con los esquemas de autogeneración. La diferencia es que en la 030, ya lo vamos a ver más adelante, cuando hay excedentes, en la actual regulación no hay consignación de saldos monetarios. En zonas no interconectadas sí hay consignación de saldos monetarios. Esa es la principal diferencia que existen entre estas dos resoluciones acá en Colombia. Y lo otro que tenemos también muy alrededor de los recursos energéticos distribuidos es que se ha empezado a acuñar la expresión prosumidores. El prosumidor, que hoy por hoy no existe una regulación, una definición específica en la regulación, en alguna resolución particular, pero, digamos, se ha ido entendiendo como aquella condición en la cual el usuario ya dejó de ser un tomador de la energía para también producir, autoabastecerse y entregar unos excedentes de energía a la red. Bien sea, repito, a partir del gas natural, el GLP o de fuentes no convencionales de energía renovable. Entonces, repito, acá en Colombia ha tenido mucha acogida, o estas figuras como la autogeneración le han dado la bienvenida a los diferentes energéticos que existen para entrar a hacer beneficio de estas figuras como la estamos viendo hoy a partir de la resolución 030. En materia de autogeneración,
cuando se han desarrollado estos proyectos a partir de celdas fotovoltaicas, en Colombia se ha identificado también un incremento de oportunidades laborales, se ha evidenciado también un crecimiento de la industria en cuanto a instaladores de celdas fotovoltaicas, desarrolladores de proyectos a pequeña, a gran escala. Esto sin duda en la cadena tiene una activación y un beneficio para la economía, y es la generación de empleo para el país. Como les mencionaba, tenemos en Colombia para la autogeneración una frontera que está muy asociada a la capacidad instalada de los equipos. Esa frontera está identificada en una capacidad instalada de 1 megavatio. Cuando está por debajo de 1 megavatio, estamos en la figura del autogenerador a pequeña escala. Cuando está por encima, será autogenerador a gran escala. En ambos escenarios son bienvenidos los proyectos a partir de gas natural y fuentes no convencionales de energía renovable. Esa distinción ayuda mucho para viabilizar los proyectos. ¿En qué sentido? Dependiendo de dónde me encuentre, si estoy arriba de 1 megavatio o debajo de 1 megavatio, tendré unos beneficios asociados a procedimientos simplificados de conexión, por ejemplo. Remuneración de los excedentes no son los mismos, no es la misma metodología para la remuneración de los proyectos que están por debajo de 1 megavatio a los que están por encima de 1 megavatio. Eso lleva a que definitivamente en el momento de hacer la instalación de un proyecto es vital hacer un análisis de, primero, cuál figura regulatoria puedo utilizar. Como vimos al comienzo, tenemos principalmente 4 figuras. ¿Cuál de las figuras, autogeneración, generación distribuida, cogeneración o plantas menores, cuál de esas figuras funciona para el proyecto que tengo pensado desarrollar? Después de que identifico eso, lo recomendable es, entonces, por favor, identifique las bondades que regulatoriamente tiene ese proyecto. Y si está en el esquema de autogeneración, por ejemplo, usted de los 4 decidió escoger la autogeneración, identifique qué bondades tiene estar por encima o por debajo de un En el caso, por ejemplo, de la pequeña escala, la remuneración está muy asociada a unas metodologías que están definidas por el regulador. En el caso de la gran escala, hay un espacio para que esa contraprestación sea definida de libre acuerdo. En la de pequeña escala existe un espacio, pero en la práctica se ha evidenciado que lo mejor es acudir a entregarle esos excedentes a un comercializador que tiene o desarrolla de manera integrada la actividad de distribución de energía eléctrica. Y bueno, también otra característica de la pequeña escala en comparación con la gran escala es el nivel de tensión. Recordemos que pues tenemos el sistema de distribución de energía eléctrica y en el sistema interconectado tenemos diferentes niveles. En este caso, la autogeneración a pequeña escala comulga con el nivel de tensión 1. Y en función de eso, repito, es conveniente analizar si mi proyecto quiere estar conectado a un nivel de tensión 1. ¿Qué puede tener estar conectado a un nivel de tensión 1? Pues técnicamente habrá que identificar, por ejemplo, topología de la infraestructura en esa zona, circuitos, disponibilidades del circuito, en fin, una serie de cosas muy en función de conectarme en el nivel de tensión 1. Lo otro, y esto ha sido para algunos proyectos, ha sido lo que se ha vuelto muy atractivo para acogerse a los desarrollos de este tipo de proyectos de autogeneración, y es la entrega de excedentes de energía. Excedentes de energía que, como su nombre lo indica, es después de un autoabastecimiento. No tenemos definido en Colombia un porcentaje de autoabastecimiento. Dependerá mucho de las cargas que tengan instaladas en el inmueble, pero no existe, digamos, hoy por hoy una señal de autoabastecimiento. ¿Hasta cuándo es autoabastecimiento y cuándo empieza a ser excedentes? Estos excedentes, entonces, hoy por hoy, se pueden entregar al sistema y tienen una remuneración. Pero lo primero, antes de tener esa remuneración, es conectar el proyecto al sistema.
de distribución local, y en este caso, lo que estamos viendo acá es un 15%. Ese 15% obedece a que por regulación en Colombia se debe verificar la disponibilidad de ese sistema para poder identificar si puedo o no empezar a entregar excedentes de energía. El techo de esa verificación está en un 15%. ¿15% de qué? Del transformador, del circuito o de la subestación. Entonces, en Colombia, los operadores de red, en su página de internet, tienen publicado una ruta en la cual uno ingresa, sigue esa ruta, y en esa ruta uno verifica con el número del cliente del inmueble, asociado al inmueble, verifica la disponibilidad del sistema en función de este 15%. Si no hay capacidad en ese circuito, es decir, el 15% está copado, no hay posibilidad entonces, en principio, de entregar excedentes de energía. Eso lleva a que entonces la solución sea que hay que hacer inversiones por parte del interesado para que ese 15% pues, siga el 15%, pero ya un poco más en función de la capacidad de la infraestructura. Tenemos un procedimiento simplificado, como les mencionaba. Acá lo que quiero compartirles es que en Colombia se incentiva el desarrollo de la autogeneración a partir de aquellos que quieran entregar excedentes, pueden hacerlo a través de un procedimiento simplificado, que se espera que tenga unos términos definidos y se ajusten a lo que está definido en la regulación y no superen más de 6 meses en el proceso y en el trámite de realizar esa conexión. Pasos sencillos, como por ejemplo pruebas para verificar que el activo que se está conectando cumple con aspectos técnicos para salvaguardar la integridad de la infraestructura a la cual se está conectando. En Colombia, en lo que tiene que ver con autogeneración o proyectos de autogeneración registrados en el mercado de energía mayorista, hoy tenemos una capacidad instalada de 126.44 megavatios solo a partir de autogeneración registrados en el mercado de energía mayorista como no despachados centralmente. Pero están allí registrados y eventualmente pueden entonces entregar su energía para poder participar en el mercado. Y algo que vale la pena mencionar, y va muy en función de gran escala o pequeña escala, es que los proyectos de autogeneración que están registrados, ante el mercado de energía mayorista, hoy por hoy son principalmente y mayoritariamente a partir de gas natural. Y lo vemos acá en esta tabla, en donde está publicada, a partir de esta información que es pública, encontramos que la autogeneración en Colombia da espacio a que se utilice recursos hídricos, como podemos ver acá en la primera parte, también biogás, carbón, gas y, desde luego, solar. Pero solamente en lo que es gas natural, identificamos acá que son los proyectos con mayor capacidad que están registrados en el mercado de energía mayorista. En el año 2019 se alcanzaron a registrar 3 autogeneradores a partir de gas natural. En lo que se alcanzó del 2020 se registraron 2 autogeneradores a partir de gas natural. Esos autogeneradores los podemos identificar, están acá, como pueden ver ustedes, alcanzaron el 28 de febrero a tener un registro, el otro fue el 8 de febrero, proyectos que se registraron con una capacidad, el primero, de 17 megavatios, y el segundo, autogenerador Turgas, de 3.50 megavatios. Como les mencionaba, otra de las cosas características que tiene la autogeneración es que en las plataformas de los operadores de red hoy existe una facilidad para identificar si puedo o no conectar mi proyecto de autogeneración. Esto entonces, solamente aquí en este slide, a manera de ejemplo, quería compartirles, es el caso de una de las empresas, de uno de los grandes grupos que existe en Colombia, como el Grupo EPM, la EDEC, en este caso la EDEC, en su plataforma, en su página web, tiene publicado la posibilidad de hacer consultas a su disponibilidad en el sistema. Por otro lado, también tenemos, por parte de las instituciones regulatorias de regulación en Colombia y de planeación, tenemos también la publicación de algunas disposiciones
en este caso, disposiciones que buscan es cubrir el aspecto técnico y operativo de la conexión de los autogeneradores. En Colombia tenemos el Consejo Nacional de Operaciones, que es un consejo, es un cuerpo consultivo que también expide acuerdos de obligatorio consulta, y lo que estamos viendo acá señalan un checklist de lo que se debe cumplir y verificar si mi proyecto desea entrar a participar en el mercado. Y acá en esta parte lo que quiero mencionarles también es que para el año 2020, o en la agenda del regulador para el año 2020, tiene en mente la modificación de las reglas alrededor de las figuras de la autogeneración y la generación aislada y las microredes. Todo esto para, repito, masificar o permitir el crecimiento, la evolución, el desarrollo de los recursos energéticos distribuidos en Colombia, a partir de gas natural, a partir de renovables. Tenemos también ya borradores de resoluciones que buscan hacer unos cambios y unas mejoras a las figuras de la autogeneración en Colombia. Un ejemplo de ese borrador lo encontramos en esta resolución, que es expedida por la Comisión. Esta resolución lo que plantea es que hoy, sin esta resolución, hoy, como están las reglas, cuando se entregan excedentes al sistema, esos excedentes van a tener una contraprestación solamente por un periodo de facturación. En Colombia el periodo de facturación acostumbrado es un mes. Eso lo que quiere decir es que entonces el derecho a la contraprestación permanecerá, en caso del operador de red, permanecerá en el operador de red por un periodo. Y como les mencionaba en comienzo, no hay consignación de saldo monetario, sino que aparece un saldo a favor, para que entonces en el siguiente periodo de facturación, en el siguiente mes, usted haga un cruce entre lo que generó y lo que consumió. De esa manera se da la contraprestación actualmente. ¿Qué es lo que busca entonces esta resolución? Busca cambiar eso y ya pasar de un mes a 6 meses, y que para zonas interconectadas sí se haga entonces el depósito de valores o de sumas. Esto, en mi opinión, considero que puede ser muy importante para el desarrollo y el crecimiento de la industria en Colombia. ¿Por qué? Porque normalmente los destinatarios para el desarrollo o los beneficios de la autogeneración, esos prosumidores, su prioridad financiera no es hacer la inversión en un activo de cogeneración, en un activo de autogeneración. Su prioridad financiera estará focalizada en otros aspectos, de manera que sí necesita alguien que llegue y haga esa inversión en esos activos de generación. Y ese alguien, pues desde luego, como toda actividad económica, deberá tener una contraprestación, recuperar su inversión, y creería yo que a partir de que se den la consignación de saldos monetarios, hay un espacio para que los desarrolladores, primero, pues capitalicen 6 meses de excedentes, y segundo, para que salga de la factura ese reconocimiento y pueda ser, digamos, entregado en este caso, el que desarrolló la infraestructura para poder desarrollar los esquemas de autogeneración. ¿Cómo se ha aplicado? Como segundo tema, entonces, de lo que queremos compartir hoy con ustedes, ¿cómo se ha aplicado en Colombia estas figuras de la autogeneración y la cogeneración? Por tradición tenemos nosotros el esquema en donde siempre era una entrega en descenso, es decir, siempre la energía proviene de la red, a partir entonces, como lo digo, del año 2014, o incluso antes, pero con mayor énfasis a partir del 2014. Esto empezó entonces a la inversa. Ya el usuario, a partir de la instalación de algunos procesos o algunas soluciones energéticas, empezó entonces a aportar a la red energía eléctrica o excedentes de energía eléctrica. Vemos algunas estructuras que han permitido el desarrollo de estos negocios, bien sea, por ejemplo, en este caso y en esta lámina, en el caso del gas natural, el gas natural que la fuente puede ser nacional o puede ser gas natural importado, en donde vemos la activación de diferentes manufacturas. Una es el gas natural comprimido, la otra será el gas natural licuado. Esto entonces aquí comulga con la distribución a través de gasoductos virtuales para entregarlo finalmente a algunos puntos en donde está instalado entonces un activo de generación,
a partir de gas natural con un destino, bien sea la entrega de excedentes o bien sea el autoconsumo o el consumo para usuarios industriales o usuarios comerciales. Entonces, aquí vemos uno de los primeros ejemplos de cómo a partir del gas natural se empiezan a desarrollar proyectos y tomando como fuente el gas natural, bien sea nacional o con fuente internacional. Algunos de los análisis que se han hecho recientemente a partir, digamos, del COVID, todos somos conocedores que a partir del COVID-19 y entre otras razones también se ha visto una disminución en los precios del crudo. Esto consecuencialmente también pues lleva a encontrarse gas en precios competitivos y estos precios competitivos a la vez hacen competitivos también el desarrollo de proyectos a partir de gas natural. El gas natural empezará entonces en esta crisis a tener un papel importante. ¿Por qué? Porque primero es una fuente confiable de generación de energía y segundo, hoy por lo que estamos viendo, por las situaciones de precios internacionales, estamos viendo entonces una oportunidad para desarrollar proyectos. Casi que empezaría uno a ver o a tener un comparativo y es, hago una inversión en un proyecto de generación de energía con, por ejemplo, celdas fotovoltaicas, por ejemplo, con aerogeneradores, o hago una inversión con motores, turbinas para tener generación de energía a gas. Será el análisis y la pregunta que se harán muchos desarrolladores a partir de lo que estamos viendo con el COVID-19. Algunas de las figuras, y siguiendo con el esquema de las figuras como tercer esquema, acá estamos viendo entonces como, por ejemplo, también dándole la bienvenida al gas natural y a las fuentes no convencionales de energía renovable. Vemos acá cómo puede funcionar una de las estructuras. Y es la figura en la cual identifiquemos acá, en esta casillita donde estamos viendo el autogenerador. Hasta ese instante llega una empresa, un desarrollador de proyecto, instala un activo. En este ejemplo estamos poniendo un motor, por ejemplo, para tener la generación con gas natural. En ese momento, el desarrollador del proyecto conserva la propiedad del equipo. Al conservar la propiedad del equipo, pues tiene derecho entonces a que lo que se produzca con ese equipo tenga una contraprestación. Si lo que produzco es energía, pues tendré una contraprestación de esa energía. ¿Por parte de quién? Por parte de, en este caso, el autogenerador. Hoy en Colombia, el autogenerador no tiene que ser propietario de los activos. Al no tener que ser propietario de los activos, él conserva una figura regulatoria y él es el autogenerador para los ojos del regulador. Pero los equipos son de un tercero. Ese tercero es el que estamos viendo acá en el cuadrito de desarrollador. Ese es el que facilita los equipos para que usted como autogenerador o como generador desarrolle un proyecto a pequeña o a gran escala, de manera que es un proyecto hecho a la medida, un tailor-made para el autogenerador. Y será entonces el autogenerador quien le deberá dar la contraprestación a ese desarrollador del proyecto. Ahí es donde hemos llegado nosotros a identificar y aportar nuestros servicios, y es en la formalización de ese relacionamiento, de esas remuneraciones, a través de contratos, a través de incorporar en esos contratos, que recaiga en esos contratos la regulación aplicable. En este punto, fíjense ustedes que me he quedado en los dos primeros cuadritos, el de desarrollador y el de autogenerador. En ese punto que hemos visto en la práctica nosotros en algunos proyectos que hemos asesorado. Algunos eligen no entregar excedentes, es decir, se quedan en esos dos primeros cuadros que estamos viendo ahí. Al no entregar excedentes, encuentran un cierre financiero sencillamente en la contraprestación que le hace el autogenerador de la energía que está vendiendo. Y la otra condición ha sido ya la intención de entregar excedentes. Entonces, habilitan su sistema para poder entregar excedentes a la red. Y ahí estamos viendo en un tercer cuadrito entonces ya la figura de un comercializador de energía, porque hasta ese momento, y aguas abajo de ese cuadrito que estamos viendo donde dice excedentes de energía, aguas abajo, se puede desarrollar el proyecto sin ser empresa de servicios públicos domiciliarios. Si no estoy conectado, si no estoy entregando excedentes a la red, se entiende que lo que se está desarrollando abajo no es una actividad propia de la prestación de un servicio público domiciliario. Consecuencialmente,
ese ámbito de aplicación de los dos cuadros, entonces, no exige ser una empresa de servicios públicos domiciliarios. Ahora bien, y esto es muy importante para diferenciarlo, cuando ya se decide hacer la entrega de excedente, que es el tercer cuadrito, ese agente que entra allí tiene que ser empresa de servicios públicos. Si uno quiere tocar ese sistema, ingresar al sistema, tiene que cambiar su investidura y convertirse en comercializador de energía o elegir a un comercializador de energía para que él sea quien entregue la energía. Finalmente vemos en el último cuadro, vemos entonces al operador de red, que el operador de red es una de las opciones de los compradores de esos excedentes. Y ahí estamos viendo los principales operadores de red que existen en Colombia, como es Codensa, EPM, y en la zona norte tenemos Caribe Mar y Caribe Sol, que son una de las empresas de distribución en Colombia. Eso, digamos, en cuanto a las estructuras. Ahora, las brechas, que hemos identificado en alguna de las brechas para el desarrollo de estas figuras. Y cuando digo brechas, son aquellas oportunidades de mejora que se han visto en la práctica. Como les mencionaba, nosotros tenemos ya 2 años desde que se abrió el abanico regulatorio para que se materializara el desarrollo de estos proyectos con la resolución 030 del 2018, que está cumpliendo entonces, ya está cumpliendo los 2 años. En esos 2 años, ¿qué hemos visto? Y esto es por algunas voces que hemos tenido la oportunidad de escuchar por sus experiencias propias, y otros por experiencias de la propia cosecha nuestra a partir de las asesorías que hemos brindado. Un primer punto, como brecha o oportunidad de mejora, como brecha a cerrar, es lo relativo a la conexión. Principalmente la conexión ha sido uno de los puntos que ha llamado la atención por parte de los que están desarrollando esos proyectos. Y es un contratiempo en el sentido que en ocasiones se encuentran unas respuestas que no son del todo claras, que son confusas, y eso lleva a que el proyecto de algún momento u otro entre en una zona gris. Aquí lo que estamos viendo es 1.100 salarios mínimos legales mensuales vigentes en Colombia. Eso fue una sanción que se impuso por parte de la autoridad que en Colombia se encarga de la inspección, control y vigilancia, en donde un proyecto de generación de energía solicitó acceso al sistema de un operador de red. Este operador de red no facilitó el proceso de conexión. Esto fue puesto en conocimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y llevó entonces a la imposición de una multa de 1.100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para esa empresa operadora de red. Esto entonces, digamos, como dentro de las brechas a cerrar, y es ese diálogo que debe existir entre el operador de red y los desarrolladores de proyectos de energía, bien sea a través de los esquemas de autogeneración y a partir o de gas natural o de fuentes no convencionales de energía renovable. ¿Y qué comportamientos hemos visto entonces dentro de esas brechas a cerrar? Y es, uno, que el operador de red, es decir, esa persona, esa empresa que te va a comprar los excedentes, no tiene claro cómo proceder, no tiene claro y tampoco ha publicitado el procedimiento para verificar lo que vimos al comienzo, como era el famoso 15%. Al no tenerlo, al no brindar esa claridad, pues se ha visto entonces como una zona gris y como una brecha, una oportunidad de mejora. Otra cosa que se ha visto también como oportunidad de mejora tiene que ver con cuando se le formulan preguntas al operador de red por parte de proyectos o desarrolladores de proyectos. ¿Qué se ha evidenciado? Seguro, digamos, de manera sin ninguna intención de pronto de dilatar las cosas, pero digamos es una de las observaciones o de los puntos que se ha evidenciado es no responden con claridad, o la información que suministran no la hacen en los tiempos adecuados o lo hacen de manera insuficiente. Esto, vuelvo y repito, seguramente no será voluntad ni intencionalmente, pero digamos es una de las cosas que en efecto cuando se acude y se hace un derecho de petición, por ejemplo, no se obtienen respuestas del todo claras o del todo satisfactorias para poder avanzar en el desarrollo de los proyectos. Por otro lado, también otra brecha a cerrar que hemos visto en el desarrollo de los proyectos tiene que ver con
que en ocasiones se reciben dos comunicaciones de la misma empresa en sentidos contrarios. Entonces, allí hay unas oportunidades de mejora a tener en cuenta. Otro punto tiene que ver con, en ocasiones, un favoritismo o una parcialidad a que se conecten ciertos proyectos y los proyectos de ciertas empresas. Como lo mencionaba, en Colombia se ha incrementado las empresas que desarrollan proyectos a partir de la autogeneración y los recursos energéticos distribuidos, temas de eficiencia energética, y pues desde luego, eso lleva a que existan empresas de tamaño pequeño, tamaño mediano, y pues aquellas que de pronto llegan con ya una experiencia muy consolidada en el sector. Entonces, en ocasiones eso lleva a que se dé un trato privilegiado, un trato diferencial, y eso también ha sido uno de los puntos a tener en consideración y a cerrar esas brechas que se identifican en la práctica y que no permiten que avance estos proyectos de autogeneración o de generación. Lo otro, como les mencionaba, cuando uno está interesado en Colombia de desarrollar un proyecto de este tipo, lo primero que tienen que hacer es verificar si existe disponibilidad en la red en la cual yo voy a entregar la energía. Si existe disponibilidad, o para saber si existe disponibilidad, tengo que presentar una solicitud de conexión. Esa solicitud de conexión tiene una permanencia a favor de quien la solicitó, que se ha visto también en la práctica. Hay proyectos o desarrolladores de proyectos que lo único que hacen es presentar la solicitud para tener reservada esa capacidad. ¿Eso que lleva? A que realmente proyectos que sí quieran entrar, pues no puedan porque alguien reservó primero la capacidad. Al tenerla reservada, lo que se ha visto entonces es que se hace una venta, una reventa de esa disponibilidad. Entonces, allí, desde luego, existe en la regulación infinidad de reglas para que eso no ocurra, pero pues también se han evidenciado que se encuentran caminos para que sí se dé esa oportunidad de venta o cesión de esas capacidades. Por otro lado, tenemos también exigencias por parte del operador de red en cuanto a, digamos, a software, exigencia desde el punto de vista técnico. Eso, por ejemplo, está visto como una de las conductas que no debe desarrollarse, y es plantearle al interesado o al desarrollador del proyecto que si el proyecto lo va a conectar, tiene que ser con el equipo de medición de esta marca, tiene que ser con las celdas fotovoltaicas o con los motores de esta marca. Eso, desde luego, también es reprochable y se ha visto como una de las conductas que pueden afectar el desarrollo de este tipo de proyectos. Por otro lado, tenemos entonces algo muy importante a mencionar, y es que si yo soy un desarrollador de un proyecto de generación y voy a pedir esa solicitud de conexión, tengo que presentar un estudio de conexión. Estudio de conexión que la regulación me permite o contratar con empresas especializadas o con el mismo operador de red. ¿Qué se ha visto en la práctica? Que los precios con los cuales, los precios que cobra un operador de red o un agente transmisor son muy diferentes, considerablemente diferentes a los precios que cobra por un estudio de conexión una empresa en el sector. Ahí a que se invita, a que en ambos lados, pues desde luego hay que pagar por ese estudio de conexión, pero lo que se invita es a tener al menos tabulados los valores a cobrar por esos estudios de conexión, de manera que sean muy competitivos y precios de mercado definidos para que garanticen igualdad de condiciones en el desarrollo de los proyectos. Por otro lado, y a manera de brecha, también tenemos entonces la demora en los tiempos por los cuales se entregan los activos, los estudios de conexión. Haciendo una comparación con algunas de las disposiciones que tenemos en Colombia, digamos, algunos de los temas que hemos ido conversando con algunas empresas que a través de, digamos, de alianzas hemos podido tener algunos acercamientos. Algunos de los aspectos que hemos identificado en la regulación, por ejemplo, del Perú, la vemos contenidos en estas tres principales disposiciones, en donde, como digo, ya en atención a que se nos han hecho algún par de consultas, hemos empezado a identificar cuál es la regulación aplicable a esa línea de proyectos en el Perú, y aquí estamos identificando, por ejemplo, el decreto 37 del 2006,
en lo que tiene que ver con generación. Tenemos el decreto supremo del año el 12 del 2011, que principalmente, digamos, tiene una figura de autoproductor. Y tenemos la ley 25.844 del 92 como dentro de las principales normas a consultar para el desarrollo de estos proyectos. Repito, en Colombia tenemos una regulación, en Perú tenemos otra regulación, pero los esquemas en lo que viene con el desarrollo de los proyectos, en la parte operativa, tiene un factor transversal, muy similares, y adicionalmente también, como vemos, existen regulaciones muy acotadas, muy identificadas para precisamente desarrollar estos proyectos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que tanto lo que vemos nosotros en el Perú como lo que vemos también en Colombia es que existen unas disposiciones que están ahí identificadas, las podemos y las hemos usado para identificar las características de cada uno de los proyectos y las exigencias para cada uno de esos proyectos. De manera que allí encontramos una transversalidad, no solamente en la legislación del Perú, sino también hemos tenido la oportunidad de analizar resoluciones también, por ejemplo, en México, en donde también se ha entrado a analizar el desarrollo de nuevos negocios a través del GLP principalmente. Entonces, lo que les decía, estas figuras de las que hemos conversado hoy, que son la autogeneración, la cogeneración y la generación distribuida, tienen una bondad y es que son amigas de todos los energéticos, no riñen con ninguno de los energéticos porque a todos los energéticos, GLP, gas natural, nacional o importado, y fuentes no convencionales de energía renovables le da la bienvenida y los acoge muy bien. Bueno, acá digamos lo que queremos entonces para finalizar es compartirle un poco de quiénes somos nosotros. Yo trabajo para una firma que es OGE, Oil, Gas and Energy Legal Service. Es una firma de consultoría en asuntos regulatorios del sector de los mercados energéticos. Tenemos una presencia de hace 5 años. La firma está integrada principalmente por ex empleados de empresas del sector y desde hace 5 años estamos acompañando a empresas que están desarrollando este tipo de proyectos en Colombia. Hemos tenido la oportunidad también de ser, han confiado en nosotros para darnos la oportunidad de revisar algunos temas, como les digo, también algunas intenciones de desarrollo de proyectos, por ejemplo, en México, Panamá, Perú, y la idea es, a través, digamos, de todas las buenas experiencias que se han capitalizado, de eso que se ha cosechado a lo largo de estos 5 años, a lo largo de la regulación en Colombia, pues ponerla también muy en función de otras latitudes y darle la bienvenida para que también pues en Colombia o en sus latitudes también se puedan desarrollar proyectos de generación a partir de estas figuras que acabamos de conversar. Entonces, eso era lo que queríamos compartir con ustedes. Les agradecemos mucho. Jason, en especial agradecerle por este espacio y a Tech Energy por todas las oportunidades que nos ha dado de estrechar esos lazos con Perú. Y pues doy espacio entonces para resolver algunas de las inquietudes que puedan haber surgido a partir de la presentación de hoy. Excelente, Henber. Muchas gracias más bien a ti por darte el tiempo. Hemos podido conocer, creo que a un buen detalle, las experiencias que se han vivido en Colombia, ¿no? Que es algo muy bueno de aprender y de conocer para poder buscar similitudes, ¿no? Como lo estabas diciendo hace un momento. Voy a leerte algunas de las consultas que se han hecho por aquí en el chat. Por aquí nos pregunta José Aquije a qué se refiere con excedente. Me imagino que debe ser el excedente de la energía generada por la industria, ¿no? Si nos puedes... Gracias. Sí, gracias por esa pregunta. Los excedentes es aquella energía que me queda después de atender mis necesidades básicas. Es decir, una industria, por ejemplo, instala un proyecto de autogeneración a gas o algún otro esquema a partir de gas natural y para su industria como tal, para su operación, tiene una necesidad o una demanda identificada, vamos a poner un ejemplo, de 50 kilovatios mensuales. Si instala un equipo de generación de energía o de autogeneración que supere, por ejemplo, 70 kilovatios, ¿qué quiere decir con eso? Que va a poder entonces inyectar a la red una energía adicional a la que él necesita para su proceso propio. Entonces,
esa inyección de la energía se convierte en un segundo beneficio, y es que se lo van a pagar o se lo van a reconocer como contraprestación a la gente que está haciendo esa inyección de la energía. Bueno, muchas gracias, Henber. Voy por acá a leer otra consulta. Ricardo Santillán, muy buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por participar de una conferencia más. Nos dice, si el desarrollador es el inversionista y el autogenerador es el que genera en las instalaciones del cliente, que puede ser el mismo cliente, el autogenerador, ¿tienen ustedes el comercializador de energía en su normativa? Sí, la respuesta es sí. Y a partir de esa pregunta, entonces, identificamos tres empresas. Una es la empresa del desarrollador del proyecto, otra es la empresa de ese usuario, que puede ser un usuario industrial, el cual es el autogenerador, y tenemos una tercera empresa, que es la empresa comercializadora de energía. Ahora bien, en esa tercera figura, la del comercializador de energía, puede ser una empresa de comercialización diferente a la primera, a la del desarrollador del proyecto. O puede ser que el desarrollador del proyecto sea una empresa comercializadora de energía que al final reciba esos excedentes y los pueda comercializar. Entonces, tenemos ahí básicamente esas tres figuras. En las tres figuras hay agentes diferentes. En la del desarrollador y en la del comercializador puede ser una sola empresa. Muchas gracias, Henber. Te leo otra pregunta de Johnny Vega Arenaza. Nos dice, en Colombia, ¿cuánto cuesta al cliente final el megawatt hora en dólares generado con recursos hídricos y con gas natural? ¿Y en cuánto tiempo se estima la recuperación de la inversión de uno de estos proyectos en promedio? Bueno, normalmente, ¿qué hemos visto nosotros en la práctica? Por ejemplo, en contratos a largo plazo, en los contratos para materializar o viabilizar o apalancar este tipo de proyectos, hemos visto que normalmente un contrato de esto tiene como tiempo mínimo, puede ser 15 años, en donde el retorno de la inversión en ocasiones llega a los 5 años. Dependerá mucho, digamos, del poder de negociación que uno tenga. Cuando son contratos, por ejemplo, en ese tiempo, 15 años, lo que uno ve también es precios que pueden estar alrededor de 160, 170 pesos, de manera que ahí encontramos una oportunidad para, digamos, tener eso a través de un contrato a largo plazo. En cuanto a la formación de los precios, bien sea en tema hídrico o bien sea a través del tema térmico, como es el gas natural, en Colombia tenemos una autoridad que es XM. XM publica de manera periódica la información de los precios, y muy en función de temas como, por ejemplo, temas asociados al clima, temas asociados a escasez o abundancia, a mayor o menor demanda, se activa o se da la formación de este precio, y están, digamos, publicitados en esta página de la empresa que se llama XM. Correcto. Ahora leemos la consulta de nuestro amigo Eduardo Cisneros. Dice, para ustedes el nivel 1 es un sistema de distribución de media tensión. Es decir, se integran a una infraestructura de red tipo subestaciones de distribución. ¿Es esto correcto? Sí, la respuesta es sí. Ok. ¿Cómo Oscar Bernal nos pregunta, ¿cómo les ha ido en Colombia con las solicitudes de capacidad de suministro de gas natural? Ok. Bueno, en Colombia, como lo mencionaba, digamos, en Colombia hoy por hoy estamos viendo algunos aspectos, o bueno, de manera, digamos, mundial, estamos viendo algunos aspectos en función del COVID-19. En Colombia la etapa de la producción, que es la extracción de ese hidrocarburo que se transforma y termina en gas natural, está hoy por hoy privatizado al 100%. De manera que inversionistas que quieran desarrollar exploración y producción en Colombia lo pueden hacer de manera libre. La asignación de los campos es lo que surte un paso y un procedimiento para poder obtener esos campos y poder hacer la extracción. Pero digamos que una vez yo tengo ese hidrocarburo que es el gas natural, en ese eslabón de la cadena,
hay una libertad para determinar precios en Colombia. No hay que tener en este caso, digamos, alguna regulación para la calculación del precio, es sencillamente, es libre, el precio es libre en la parte de la producción, es libre. Ya desde luego, existen otros eslabones que ya tienen un tratamiento diferente, pero en Colombia, repito, no hay una barrera o una actividad, por ejemplo, de concesión para la explotación de hidrocarburos. Lo que sí se debe hacer es participar en unos procesos competitivos para adquirir esas áreas que son asignadas en Colombia por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Excelente. Andrés Andrade Becerra nos pregunta, ¿qué pasa cuando el proyecto se conecta a un nivel de tensión diferente al primero o al 1? La resolución CREC 030 solo especifica dicho nivel de tensión. Hoy, si uno quisiera acogerse a los beneficios de la 030, y principalmente llamémoslo beneficios, es procedimiento simplificado y pago de excedentes de energía, si uno quisiera acogerse a esos beneficios, hoy esos beneficios están acotados a un nivel de tensión. Ahora bien, si yo deseo conectar mi proyecto a un nivel de tensión diferente, lo puedo hacer. Eso tendrá algunos beneficios y también tendrá algunos puntos operativos a considerar. Beneficios es que no voy a estar sujeto a las restricciones eléctricas, físicas u operativas que tenga el nivel de tensión 1. Y desde luego, pues al llegar a un nivel de tensión 2, voy a tener la posibilidad de poder inyectar más rápido mi energía al sistema. Pero desde luego, como todos lo sabemos también, pues llegar a ese nivel de tensión tiene unas incidencias económicas que deben ser evaluadas dependiendo de la capacidad instalada del proyecto. Es decir, si lo que yo voy a entregar son kilovatios, de pronto pues no resulta interesante subir un nivel de tensión, pero si ya voy a hablar de megavatios, pues ya entonces vale la pena entonces brincar a ese nivel de tensión para poder evacuar la energía sin tanto contratiempo. Muchas gracias, Enver. Por aquí tenemos una consulta más de Farid Bermúdez. Nos dice, primero que todo, muchas gracias por la presentación. ¿Cómo superar esas externalidades, particularmente las generadas por las barreras impuestas por los operadores de red? ¿Es eficaz la labor del SPD? Bueno, una forma que es la que incluso nosotros desde la experiencia que hemos tenido, una forma es, la primera, es ese acercamiento amigable ante el operador de red buscando un entendimiento, una concertación. En ocasiones, digamos, no obedece a que no se quiera hacer, que los operadores de red, la gran mayoría hacen las cosas correctamente, se ha caracterizado el mercado colombiano por hacerlo bien. Desde luego, hay contratiempos, hay oportunidad de mejora, en todo siempre va a haber una oportunidad de mejora, pero frente a esas situaciones que se presenten, lo que se invita primero, o al menos nosotros nos ha funcionado mucho, es tener un acercamiento, un diálogo con los responsables o los funcionarios responsables en el operador de red. Ya, si hay una decisión de pronto de llevar el tema a un escenario diferente, no lo llamemos hostil, pero sí un escenario en donde uno busca ya que alguien, un tercero, interceda y tome una decisión, pues ya en Colombia tenemos unas entidades de inspección y vigilancia que hoy por hoy han afinado mucho el lápiz para identificar dónde se debe trazar un mayor cuidado en esa relación entre usuarios, proyectos y operadores de red o transmisores. Muy bien. Tenemos una consulta más sobre Mario, por parte de Mario Bernal. ¿Los beneficios tributarios establecidos en la regulación colombiana son para el desarrollador o para el cliente? ¿Cómo se define? Jason, quiero aprovechar primero para saludar a Mario, una de las personas líderes acá en Colombia en estos temas. Y acá respondo entonces, la parte es, hoy por hoy los beneficios persiguen al propietario de los activos. Entonces, los beneficios que también llegaron a partir de la ley 1715 del año 2014 y que tuvieron unos cambios el año pasado con la ley del plan, estos beneficios son principalmente 4, están muy asociados,
repito, a fuentes no convencionales de energía renovables, pero también a la eficiencia energética. Y estos beneficios, en principio, son para los propietarios de los activos con los cuales se desarrollan los proyectos de generación de energía. Mario, un gusto saludarte, bienvenido. Bueno, muchas gracias por estar presentes y tenemos una última pregunta de José Eduardo Espino Guerrero. En la autogeneración, ¿el excedente de energía eléctrica se puede vender a las empresas concesionarias de electricidad? ¿Cómo se calcula y cuánto es el excedente inyectado y vendido a la red? Importante esa pregunta, la respuesta es sí. Hay tres alternativas. El dueño del proyecto tiene tres alternativas. Una de esas alternativas es entre venderle los excedentes al operador de red. Si escoge esa alternativa, de las tres alternativas, si escoge esa alternativa, entregarle excedentes al operador de red, se convierte, es obligatorio. Si yo como autogenerador escojo al operador de red, es obligatorio que el operador de red me adquiera la energía, los excedentes de la energía. Ahora bien, ¿cómo se paga o cómo se da la calculación de esos excedentes de energía? Están definidos en la regulación. Principalmente obedecen a lo siguiente, a la capacidad instalada del proyecto. Si estoy, por ejemplo, en el umbral de 100 kilovatios, la remuneración o el tratamiento para la remuneración es uno. Y si estoy por encima, el tratamiento para la remuneración es diferente. Entonces, de allí lo que les mencionaba, y es analizar desde un comienzo, antes de empezar a hacer instalaciones de motores o turbinas o paneles solares o celdas fotovoltaicas, es momento, analice las características de su proyecto para ver cómo va a ser también el ingreso de esos proyectos. Entonces, muy en función de la capacidad, será la remuneración. La remuneración básicamente lo que hace es que también el operador de red, cuando recibe esos excedentes, él te dice, muy bien, ahora te tengo que cobrar estos componentes o estos cargos. Entonces vamos a hacer una resta, por así decirlo, para evidenciar entonces cuál es realmente el valor a pagar por esos excedentes de energía. Muy bien, y la última pregunta, Enver, ¿quién supervisa el comercializador de energía? ¿Está regulado y auditado por un organismo gubernamental o este es libre? No, no es libre. En Colombia ese rol está a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pero también a cargo en lo que tiene que ver con libre competencia o desarrollo de mercado, está en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esas dos entidades son las que están supervisando que las cosas se hagan de manera correcta. Repito, en Colombia las cosas se hacen bien, las empresas tienen buenas prácticas, pero pues digamos siempre las buenas prácticas pueden ser, si son buenas, pues pueden ser excelentes, si son excelentes pueden ser maravillosas, entonces siempre hay una oportunidad de mejora en todo el relacionamiento que existe en estos proyectos. Bueno, Enver, esa ha sido la última pregunta que nos han hecho el día de hoy. Yo te quiero agradecer más bien por todo el tiempo que has podido tener. Si por favor puedes dejar de... nos retiramos de la compartición de pantalla. Muy bien. Bueno, Enver, nuevamente, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias por el tiempo que te has dado de responder todas las consultas que nos han hecho, todas las preguntas. Me imagino que deben de haber muchísimas más consultas. Esperemos que de pronto podamos organizar una nueva conferencia donde podamos complementar tal vez lo que nos has podido brindar el día de hoy. Créeme que estoy muy encantado de toda la información que nos has podido compartir. Creo que es una información de valor que nos puede servir como experiencia de lo que están viviendo por allá, de lo que ya han pasado para las cosas que se están implementando aquí en nuestro país en temas de autogeneración y cogeneración. Muchísimas gracias, Enver. No sé si de pronto quieres dar unas últimas palabras de despedida. Enver. Enver, ¿puedes activar tu audio? A ver. ¿Ahora sí? Ahí.
Sí, 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 ya te escuchamos. bueno, no, agradecerte, nuevamente agradecerte, Jason, por este espacio a Tech Energy. A todos, por favor, agradecerles por el tiempo, por la paciencia. Espero que haya sido de gran utilidad lo que compartimos. Desde luego, esto es muy ABC, son aspectos muy generales de lo que hoy tenemos en la regulación en Colombia. El detalle, digamos, también lo tenemos la oportunidad de compartirlos. Estamos muy a la orden para compartir esas experiencias con ustedes ya en mayor detalle. Jason, de nuevo, muchas gracias. No, muchas gracias a ti nuevamente, Henber. Espero que podamos contar con tu presencia nuevamente por aquí. Y bueno, de todas maneras, les agradezco a todas las personas que han podido darse el tiempo de poder participar en la presentación del día de hoy. Una conferencia más que hemos podido organizar para ustedes, totalmente gratis. Esto forma parte del ciclo de conferencias que hemos estado organizando, producto también de la cuarentena que estamos viviendo, y creo yo que estos espacios nos ayudan mucho a poder aumentar nuestros conocimientos y poder aprovechar el tiempo que tenemos. Les agradezco nuevamente por ingresar a esta conferencia, le agradezco al ponente, en este caso Henber, que nos está hablando desde Colombia. Muchas gracias a todos. Lo único que les voy a pedir, por favor, es que puedan compartir la información, puedan unirse a nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en LinkedIn, Instagram y en Facebook. Así que la presentación del día de hoy se va a compartir por Facebook en video y también por YouTube, y también se les va a compartir a sus correos. Así que eso ha sido todo por hoy. Me despido, espero que puedan seguir compartiendo la información. La siguiente semana tendremos otra conferencia internacional de parte de Bolivia, y ya pronto les comentaré acerca de una conferencia internacional que tenemos desde España. Así que les agradezco mucho a todos por estar presentes. Vamos a seguir generando mayor contenido de valor para ustedes y espero que les guste toda la información que les podamos compartir. Eso ha sido todo por hoy. Yo me despido. Mi nombre es Jason Carbajo y esto ha sido Tech Energy. Muchas gracias.